Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de The Photoshop Basic. En este tutorial voy a hablaros de los comandos de selección que están bastante relacionados con lo explicado en capítulos anteriores, así que os voy a dejar por aquí unos links a los capítulos anteriores para aquellas personas que no los hayáis visto. Por lo tanto, vamos a explicar todas estas opciones que nos aparecen aquí en el menú de selección y algunos atajos de teclado que podemos utilizar también para las selecciones. Vamos a empezar entonces por el menú selección. Lo primero que me aparece aquí es todo y deseleccionar. Todo, que como veis el atajo de teclado sería control A, significa que si yo le doy a control más A me va a hacer una selección del contenido total de la capa que yo tenga activa en ese momento. De igual forma veis que para deseleccionar le puedo dar a control D. Bien, esto de control D ya lo habéis visto en capítulos anteriores. El primer comando interesante que nos va a aparecer aquí es invertir. Como veis el atajo sería mayúsculas o tecla Shift, control más I. Ahora mismo me sale desactivado porque no tengo ninguna selección hecha. ¿Y para qué sirve esto de invertir? Bien, en muchas ocasiones, yo creo que en la mayoría, va a resultar más sencillo seleccionar justamente lo contrario que queremos, con lo cual nosotros haríamos la selección de lo contrario. Yo en este caso voy a hacer un cuadrado para ahorrar tiempo, pero imaginaros que yo quisiese seleccionar lo contrario, es decir, todo lo de fuera del rostro. Haría esta selección y para invertirla me podría ir a selección invertir, o para acabar antes utilizar el atajo de teclado mayúsculas control I, con lo cual pues tecla Shift, control I, y como veis me ha invertido la selección. Si antes estaba seleccionando lo de dentro del cuadrado, ahora me está seleccionando lo de fuera. Otra opción que nos aparece aquí es la opción de todas las capas. Como su propio nombre indica, esto lo que va a hacer es hacer una selección en todas las capas de nuestro documento. De igual forma tenemos la opción de deseleccionar capas para deseleccionar todas las selecciones de todas las capas de nuestro documento, y capas similares, pues que nos haría una selección en capas similares. Yo siento estas definiciones tan sencillas, pero creo que simplemente viendo cómo se llama la opción ya podéis intuir para qué sirve. Vamos a bajar ahora a estas opciones de aquí, que son bastante interesantes. La opción de perfeccionar borde, os voy a dejar un link por aquí porque ya lo he explicado en un capítulo anterior, y vamos a ir ahora con la opción de extender. Este comando tiene una función bastante interesante, ya que va a ampliar la selección hecha comparando el color de los píxeles adyacentes o los píxeles de alrededor de mi selección con los que ya se encuentran relacionados. Por lo tanto, debido a esta definición, tiene bastante relación con la definición de la tolerancia de la varita mágica, que hacía lo mismo, ¿no? Vamos a hacer una prueba con esto de extender. Si yo le doy aquí a extender, como veis, la selección que yo tenía me la ha ampliado y ha tenido en cuenta los píxeles de alrededor de la selección que ya tenía hecha. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, pues porque ha tenido en cuenta la tolerancia que yo tenía marcada en la varita mágica, que como veis era de 60. Si yo se la bajo, por ejemplo, a 5 y vuelvo a hacer lo mismo, vamos a sacar la selección, vamos a volver a hacer una selección cualquiera y vamos a irnos aquí a extender. Como veis, ya es una selección más irregular porque la tolerancia de la varita mágica en este caso era menor y lo ha tenido en cuenta. No sé si así lo habéis entendido. Bueno, vamos a ir ahora a la opción de similar. El comando similar es bastante parecido a la función de extender, pero hay una diferencia. Si extender me va a incluir en la selección todos los píxeles adyacentes que están dentro de un rango de tolerancia establecido por la herramienta varita mágica, similar va a realizar esta misma operación, pero no solo para los píxeles de alrededor, los adyacentes, sino para todos los que formen parte de la capa activa en ese momento. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer la misma selección que antes, le vamos a dar aquí a selección similar, y como veis me ha tomado, la selección es distinta que si yo utilizo extender, me ha tomado píxeles similares, por eso se llama similar, así de sencillo. Además de estos potentes comandos, que tal vez ahora no le veáis mucho la utilidad, pero a medida que vayáis utilizando el Photoshop sí que se la vais a ver,
Existen más posibilidades para modificar el área seleccionada y son las opciones que se encuentran dentro del comando o la opción modificar en el menú de selección, que lo tenemos por aquí, selección, modificar, y como veis aquí aparecen varias opciones. Bien, la primera de ellas, la opción de borde, significa que el área que yo tenga seleccionada va a quedar reducida a una franja cuyo ancho sea el que yo le indique en el cuadro de diálogo que me va a aparecer. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo hago esta selección, por ejemplo, le doy aquí a selección, modificar, borde. Se me abre un cuadro de menú, como veis, y me pregunta qué anchura quiero darle a mi borde. Esto sirve para hacer como una especie de marco. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, 6 píxeles. Le doy a OK y como veis, dentro de la selección que yo tenía me ha creado un marco de 6 píxeles. Luego, la opción de redondear. Selección, modificar, redondear. Esta opción va, como su propio nombre indica, a atenuar o curvar las esquinas de la selección rectangular que yo haya hecho. El valor va a ser el que nosotros le establezcamos. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una selección rectangular, por ejemplo esta. Como veis, tiene las esquinas angulares. Si yo le doy a selección, modificar, redondear y le pongo, por ejemplo, de radio 15 píxeles, ya, OK. Como veis, no sé si lo podéis apreciar, me las ha curvado ligeramente. Luego, la opción de expandir. Esta opción amplía el área de selección tantos píxeles como le indiquemos en el cuadro de diálogo. Entonces, imaginaos que tenemos ya esta selección redondeada, le damos a expandir y queremos que nos la expanda o amplíe 30 píxeles. Le damos a OK y como veis, ahí nos la ha ampliado. De igual forma tenemos contraer, que es justo lo contrario. Igual que la opción anterior, va a reducir el área seleccionada tantos píxeles como le indiquemos. Pues vamos a indicarle, por ejemplo, 80 píxeles para que lo notéis bien. Vamos a OK y como veis ahí lo ha reducido. Y por último tenemos la opción de desvanecer, que como veis tiene un atajo de teclado que es Alt Control más D. Esta opción en versiones anteriores de Photoshop, que no sea la CS5, se sustituye con el comando calar. Os voy a dejar por aquí unos tutoriales que tengo en mi otro canal donde explico cómo hacer el efecto de calado. Os voy a dejar también el tutorial del capítulo anterior de perfeccionar bordes, donde explico también esta opción de desvanecer, y lo que produce esta opción es un efecto de desenfoque alrededor de la selección que ya tenga hecha, formando una pequeña zona de transición. El ancho de este área va a quedar definido por el número de píxeles que introduzcamos en la casilla de calado. Estos efectos de calado solo van a ser visibles cuando movamos, cortemos o copiemos la selección. Entonces si yo le doy a desvanecer y le pongo de radio de desvanecer, por ejemplo, 50 píxeles, le doy a OK. Como veis ahí, como que me ha curvado la selección, me la ha redondeado. Pero si yo voy a hacerle una nueva capa, relleno con cualquier color, vamos a usar un verdecito. Esta selección que he hecho, vamos a invertirla y ahora la relleno. Como veis, tiene un efecto como de desenfoque porque hay una zona de transición. Incluso si os fijáis, el color que yo he aplicado entra un poquito dentro de lo que no estaba en la selección. Si yo lo saco lo podéis ver perfectamente. ¿Sí? Bien. Bueno, y ya terminando. Si queréis rellenar automáticamente una selección con el color que tengáis de fondo, en este caso veis que sería el blanco, lo vamos a hacer para que lo veáis. Le vamos a dar a la tecla control y a la tecla de retroceso o delete, y como veis ahí me lo rellena con el color que tengamos establecido de fondo, que en mi caso era el color blanco. Bien, deciros que las selecciones podemos transformarlas, modificarlas, podemos rotarlas, escalarlas, sesgarlas, es decir, deformarlas a nuestro gusto, pero para ello esto os lo voy a explicar en un tutorial posterior donde os hablaré un poquito de los menús de transformar la selección. Os explicaré también la malla de transformación, etcétera. Y creo que os va a ser bastante útil.
Bien, quedan otras opciones por aquí por explicar en el menú de selección, pero son un poquillo más complejas, os las explicaré más adelante. Como veis aquí me sale lo de transformar selección, pero como digo, esto es lo que os explicaré en otros tutoriales. Lo de máscara rápida también lo explicaré en otros tutoriales. Y lo de cargar selección y guardar selección, bueno, lo de guardar selección me va a guardar la selección que yo tenga hecha en este momento. Y lo de cargar selección me va a cargar una selección que yo haya guardado previamente. Y con esto ya terminamos el menú de selección, solo me quedaría pendiente explicaros lo de gama de colores y lo de transformar selección, pero vamos a dejarlo para otros capítulos para explicarlo con más detalle. Este es el tutorial, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo. Saludos.